Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iraíz del Carmen Molina Tinajero. Soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM. Y hoy, como parte de la materia Teoría de las Relaciones Internacionales, vamos a hablar un poco acerca de qué es una teoría, qué es un paradigma, cómo se aplican las relaciones internacionales, y nos estaremos enfocando en la teoría del realismo político aplicado a una situación práctica, específicamente al conflicto entre Ucrania y Rusia en Crimea y la región de Donetsk. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los académicos explican y entienden el complejo mundo de las relaciones internacionales? Bueno, todo comienza con dos conceptos, los paradigmas y las teorías. Un paradigma es como un mapa teórico, introducido por Thomas Kuhn. Es un conjunto de creencias, valores y técnicas compartidas por una comunidad científica que guía la investigación y la interpretación de la realidad. En el campo de las relaciones internacionales, los paradigmas actúan como marcos que organizan y dan sentido a los fenómenos observados. Los paradigmas determinan qué preguntas son relevantes, qué métodos deben utilizarse y cómo deben interpretarse los resultados. Imponen orden y coherencia en un mundo lleno de datos complejos, proporcionándonos un mapa teórico que guía nuestra investigación y comprensión. Algunos paradigmas de las relaciones internacionales son el paradigma tradicional o neomarxista, el paradigma de la sociedad mundial o interdependencia o el paradigma de dependencia. Pero, ¿qué pasa con las teorías? Bueno, una teoría es un conjunto de proposiciones y conceptos diseñados para explicar y predecir fenómenos específicos. Son más detalladas que los paradigmas y son también más específicas. Por mencionar algunas, tenemos la teoría realista, el idealismo, la teoría neorrealista o la teoría neoliberal. Así que, ¿cuál es la diferencia entre paradigmas y teorías? Bueno, los paradigmas proporcionan amplios marcos que definen el enfoque general de la investigación, mientras que las teorías proporcionan modelos específicos para explicar fenómenos particulares dentro de esos marcos. Después de haber visto la diferencia entre paradigma y teoría, pasemos a analizar si las relaciones internacionales son solo una disciplina o son una ciencia. Primero que nada, vamos a definir qué es una ciencia. Según Aristóteles, la ciencia es el conocimiento cierto por sus causas. Hoy consideramos que una disciplina es científica si tiene un objeto de estudio definido, teorías sistemáticas, metodologías que investiguen rigurosamente y autonomía académica. Ahora veamos si las relaciones internacionales cumplen con estos requisitos. El objeto de estudio de las relaciones internacionales son los estados y otros actores internacionales como organizaciones y movimientos sociales. Por lo tanto, las relaciones internacionales sí tienen un objeto definido de estudio. Teorías sistemáticas. En las relaciones internacionales tenemos varias teorías, como por ejemplo el realismo, el liberalismo y el estructuralismo, por mencionar algunas, así que también cumple con ese requisito. Metodologías de la investigación. En las relaciones internacionales utilizamos tanto métodos cuantitativos como cualitativos para analizar la información. Desde el análisis histórico-sociológico hasta el behaviorismo, buscamos comprender y cuantificar la información que tenemos en cuanto a los comportamientos sociales en el ámbito internacional. Y por último, autonomía académica. Desde la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales se han desarrollado como una disciplina autónoma, con cátedras e instituciones especializadas en todo el mundo. Así que, revisados todos estos elementos, podemos responder que sí, las relaciones internacionales son una disciplina científica absolutamente, porque cumple con estos requisitos dentro del campo de las ciencias sociales. Ahora voy a compartirles dos paradigmas de las relaciones internacionales que han prevalecido en el tiempo, y me refiero al paradigma realista y al paradigma de la sociedad mundial o interdependencia. El paradigma realista se centra en el Estado como principal actor. Pensadores como Maquiavelo y Hobbes veían al sistema internacional como anárquico, donde los estados compiten por poder y seguridad. Decisiones basadas en los intereses nacionales maximizan la seguridad y el poder del Estado, separando claramente la política interna de la política exterior. Por otro lado, la teoría de la sociedad mundial o interdependencia emergió en respuesta a la creciente complejidad mundial.
Este paradigma reconoce actores no estatales como cruciales, como organizaciones internacionales y redes translacionales. Aquí la cooperación e interdependencia en áreas de economía, cultura y medio ambiente son cruciales para hacer frente a problemas globales complejos. En el panorama actual de las ciencias sociales y las relaciones internacionales surge un llamado urgente a la integración y a la innovación. El constructivismo piagetiano propone una ciencia social que abarque lo holístico e interactivo, combinando corrientes como el evolucionismo, la teoría de sistemas y el sociobiologismo para anticipar y resolver problemas complejos. Esta propuesta reciente menciona que la interdisciplinariedad se presenta como clave para superar la fragmentación tradicional, promoviendo una colaboración profunda entre las ciencias sociales y ciencias naturales. Este enfoque sistemático busca abordar desafíos como la desigualdad, la sostenibilidad ambiental y la paz desde una perspectiva unificada y efectiva. Estamos en un momento crucial para desarrollar nuevos enfoques científicos que integren perspectivas diversas, fomenten interdisciplinariedad y adopten una visión global y ética. Estos paradigmas no solo enfrentan desafíos actuales, sino que también preparan el terreno para un futuro más justo, sostenible y colaborativo. Ahora enfoquémonos un poco más en el realismo político. En el complejo panorama de las relaciones entre naciones, una teoría se destaca por su enfoque pragmático y centrado en el poder, el realismo político. El realismo político sostiene que el sistema internacional es anárquico. Esto quiere decir que no hay una autoridad central que dicte las normas que regulen a los estados. Esta falta de un árbitro global promueve la competitividad entre los actores estatales, quienes buscan asegurar su supervivencia y maximizar su poder en un entorno donde la competencia es la norma. En el corazón de esta teoría se encuentra el principio de que los estados son racionales y unitarios y sus decisiones se encuentran centradas en el interés nacional. Este criterio implica que el Estado puede tomar o puede adoptar políticas que, si bien pueden parecer inmorales vistos desde una perspectiva global, son justificadas por los propios intereses del Estado. Esto implica que los Estados deben asegurar su propia supervivencia y proteger sus intereses estratégicos, incluso si esto implica actuar en contra de sus principios éticos comunes. El realismo también se fundamenta en el balance del poder, que se refiere a la distribución del poder entre los diversos estados en el sistema internacional. Este equilibrio dinámico implica también la formación de alianzas estratégicas, la gestión de tensiones y rivalidades y la búsqueda de contrapesos para evitar la hegemonía de un actor único. Sin embargo, el realismo político no está exento de críticas. Sus críticos argumentan que este exceso de enfoque en el poder y la seguridad nacional puede llevar a decisiones que descuiden las consideraciones éticas universales y promuevan políticas coercitivas o imperialistas. Además, la rigidez del idealismo para adaptarse a cambios en el orden mundial contemporáneo ha generado debates sobre su relevancia en un contexto globalizado y diversificado. El realismo político es indispensable para entender cómo los estados interactúan, compiten, negocian en el escenario global. A través del prisma del poder y la estabilidad, el realismo continúa siendo relevante en la política internacional contemporánea y enriqueciendo constantemente nuestro entendimiento del mundo que habitamos y las complejas dinámicas que definen las relaciones entre naciones. Ahora vamos a aplicar la teoría del realismo político a una situación práctica, como es el conflicto entre Ucrania y Rusia en Crimea y la región del Donetsk. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania emergió como una nación independiente, teniendo lazos históricos tanto con Rusia como con la Europa occidental. Ucrania buscó equilibrar sus relaciones entre Rusia y Occidente, incluyendo acuerdos energéticos con Rusia y buscando su integración con la Unión Europea. Sin embargo, en el 2013, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych rechazó un acuerdo con la Unión Europea, optando por mantener lazos económicos con Rusia, y esto desencadenó protestas masivas en Ucrania, conocidas como Euromaidán, que llevaron a la destitución de Yanukovych en febrero de 2014.
Rusia, bajo la premisa del realismo político, vio la crisis en Ucrania como una amenaza potencial a su esfera de influencia y sus intereses estratégicos en la región. La anexión de Crimea en marzo de 2014 fue justificada como una medida para proteger a los rusos étnicos y sus intereses estratégicos en el Mar Negro. Según el realismo político, los estados actúan en función de sus intereses nacionales y maximización de su poder relativo en un sistema internacional anárquico. Rusia, bajo la administración de Vladimir Putin, percibió la expansión de la OTAN hacia el este, incluyendo la perspectiva de una posible adhesión a Ucrania como una amenaza directa a su seguridad estratégica. La anexión de Crimea y el apoyo a los separatistas en el este de Ucrania, en Donetsk y Luhansk, se enmarcan en una estrategia para mantener su influencia regional dominante y proteger su flanco sur estratégico. Desde la perspectiva del realismo político, las acciones de Rusia fueron una respuesta racional para asegurar sus intereses estratégicos. La intervención en Crimea se interpretó como un esfuerzo para evitar que Ucrania se aleje de su esfera de influencia y se acerque a Occidente, lo que alteraría el equilibrio del poder en la región a favor de las potencias occidentales. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, la anexión de Crimea provocó condena internacional y sanciones económicas significativas por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, la acción militar en Crimea y el apoyo a los separatistas en el este de Ucrania se justifican con medidas defensivas ante lo que perciben como una amenaza estratégica y una pérdida de influencia en su vecindario inmediato, que es Ucrania. La teoría realista nos ayuda a entender este conflicto y entender las acciones de Rusia como parte de su estrategia para mantener su influencia regional y proteger sus intereses estratégicos frente a lo que perciben como una expansión de la influencia occidental en Europa del Este. Y bueno, hasta aquí llego con este video. Espero que haya sido de utilidad y que haya sido pues relevante la información que aquí se ha proporcionado.